Uno de los productos que más se vende y que más nos gusta a nosotros y que nos hace la vida de una forma bonita, ¿no? Porque al final se utiliza para la música que es tan importante, es el tema de los altavoces portátiles. Hoy en día la verdad que todos tienen un diseño que me recuerdan siempre al mismo tipo de altavoz. Suelen ser con unas líneas muy redondas, de una forma muy alargada, que puedas poner de cualquier tipo, ya sea tumbado, de pie, sobre todo cuando nos referimos a los altavoces portátiles. Pero hay uno que marca como una pequeña diferencia y hoy os lo traigo para hablaros de él, ¿no? Ya no solo a nivel diseño, sino a un nivel de música, a un nivel diferente. Y hoy os quiero hablar de este precioso altavoz de la marca Marshall, una marca mítica de los años 62 exactamente, de Inglaterra, una marca que quien no conoce Marshall, ¿no? Aunque no toques la guitarra, aunque no sepas de música, de instrumentos, sabes lo que es un Marshall. Y bien, en este caso, este altavoz junta el hecho de tener un altavoz con el diseño, ¿no? Ya no es solo un altavoz más portátil que te lo puedes llevar a cualquier sitio, sino que lo puedes dejar en una estantería en tu casa o en un rincón y quedará bonito, quedará precioso de una forma expuesta que incluso hasta la gente se va a sorprender que saque tanto sonido y un sonido tan bueno por este altavoz. Así que hoy os hablaré de él, os contaré mi experiencia con este altavoz que hace un tiempecito que lo tengo y nada, empezamos vídeo. Una de las cosas que os quiero enseñar es la caja, que podríais decir, bueno, es una caja simple, pero incluso hasta los pequeños detalles, como siempre digo, marcan también la diferencia, ¿no? Y en esto, en el mundo Apple, por ejemplo, estamos muy acostumbrados a lo que es el packaging, lo que es el exterior, cómo está diseñado, que sea una experiencia más del usuario a la hora de abrir ese producto. Hoy en día ya no se fabrica una caja por hacer una caja, no, hasta la caja tiene que tener sus pequeños detalles. Y una de las cosas que más me gustó de esta caja es que una vez la abres, te encuentras con un simple cartón, simplemente te pone el año de la marca y bueno, es un pequeño detalle que os quería mostrar. Una de las primeras cosas que sorprende al tener este Marshall en la mano, al cogerlo por primera vez, es la robustez que tiene, ¿no? Hablamos de que tiene un peso significativo, la verdad, creo que está sobre el 1,5 kg y no es el típico altavoz como muy ligero, sino que se nota que hay peso aquí. Esto puede ser malo si te lo tienes que llevar a muchos sitios, pero en cambio te da como una sensación de que es un producto bueno, ¿no? Quizás es una tontería el tema del peso, ¿no? Pero te da esa sensación de algo robusto, algo que si se te cae no se te va a romper, diferente, ¿no? Por la parte de delante, lo que es todo el tema del diseño, tenemos por aquí este metal, ¿no? Con el logotipo de Marshall, es decir que también lo tenemos en color dorado. En este caso yo me compré el plateado, me gusta mucho. Y algo que me sorprendió, que no sabía de este altavoz, es que tiene un sonido 360 grados y es que por detrás también podemos ver que tiene otra malla. Con lo cual por aquí también lanza sonido y por aquí también. Y diréis, bueno, si es 360 grados, por aquí no hay nada. Pues sí, cuando lo pruebas y la verdad que le das la vuelta y lo escuchas desde aquí, realmente se escucha perfectamente bien y el sonido 360 grados realmente está muy bien conseguido, ya que envuelve totalmente el sonido lo que es el Marshall, lo que es el reproductor. En cuanto a lo primero que destaca aparte del peso y los acabados, sin duda es la textura. Tiene una especie de textura de goma que por la parte de arriba lo que tenemos es que es un poquito más fina que por los lados, por ejemplo, que por aquí tenemos un poco más rugoso, ¿no? Y es como ese pequeño detalle de la parte de arriba hacerlo más finito. Por supuesto abajo seguimos con el tema de las gomas, ¿no? Para que no se deslice cuando lo tenemos puesto en una estantería o en algún sitio, que queda precioso. Y en cuanto a la botonera, es súper sencillo. Tenemos por aquí este botón que es una especie de joystick que a mí me tiene súper enamorada.
es de color plateado y es absolutamente precioso y es muy fácil de utilizarlo. Realmente en un primer momento pensé, no sé cómo ir a un joystick, no es el típico botón clac clac, sino que cuando le das realmente es súper cómodo, le puedes subir, bajar volumen, pasar o incluso la canción anterior y encenderlo también se enciende con este botón. Otra de las cosas que tenemos es un botón muy disimulado aquí, que es el botón de Bluetooth, un Bluetooth que es 5.0 pero que realmente en ningún momento, llevo como un mes y algo ya utilizándolo y en ningún momento he tenido ningún problema. De hecho, en cuanto envío desde el móvil la música, al milisegundo ya está sonando en el Marshall. No he tenido ni en ningún momento se me ha ido la conexión ni nada, absolutamente nada. La verdad que no he tenido absolutamente ningún fallo ni nada. Y otra de las cosas que tenemos aquí arriba es que nos indica el nivel de la batería en color rojo cada vez que lo encendemos, cosa que está muy bien porque así tienes una idea del nivel que te queda, ¿no? Que no te quedes corto si te lo quieres llevar a algún sitio. Aunque ya os digo que ahora os hablaré sobre la batería, pero es difícil que os quedéis cortos de batería. Y por otro lado ya simplemente tiene la entrada para cargar con USB-C de toda la vida. Y bien, vamos a encenderlo y así veis qué es el detalle que tiene. Una vez lo encendemos es simplemente apretando el joystick hacia abajo unos 2-3 segundos. Mirad, nivel de batería, aquí conforme está el Bluetooth encendido y este pequeño guitarreo que ha hecho el cada vez que lo enciendes y cada vez que lo apagas. Realmente es la esencia de Marshall, es la esencia que tiene esta marca tan mítica y tan conocida de hace tantos y tantos años. En cuanto a la batería, como os contaba antes, me ha sorprendido, pero muchísimo, pero muchísimo. O sea, lo podemos cargar 3 horas y nos da 20 horas de batería. 20 horas son muchas horas, es casi un día entero sin parar de sonar. Y para ser un altavoz portátil, realmente son muchísimas horas. Yo lo utilizo mucho durante la semana y es un poco como los AirPods. Al tener tantas horas de batería, no tienes que estar pendiente de, ay, tengo que cargarlo, ay, cada día tengo que estarlo cargando o enchufando. No, es que lo cargo una vez a la semana o 2 veces, depende de la semana, y tengo batería que me olvido totalmente de tener que ir cargando cada 2x3 y eso es algo muy guay. Y otra de las cosas guays que tiene, que es parecido a los móviles, es carga rápida. Lo puedes cargar 20 minutos y te da hasta 5 horas de autonomía y la verdad lo hace. Es algo que va genial por si te tienes que ir a cualquier sitio, te lo tienes que llevar y lo cargas un momento y te olvidas y dices, bueno, durante 5 horas sé que tengo música y sé que va a estar a tope para sonar. Y en cuanto al sonido, sí que después de tener el Marshall ya bastante tiempo en casa, me he acostumbrado mucho a su sonido, con lo cual puedo diferenciar bastante en cuanto a la calidad de sonido, ¿no? Y una vez me llegó, ya hace tiempo, me fui a un centro comercial y empecé a escuchar los altavoces, ¿no? Incluso estaba el Marshall también, porque no es lo mismo probarlo en casa que probarlo en el exterior o probarlo en un centro comercial, en un sitio cerrado o si, por ejemplo, hay gente. Pues estuve probando estos y otro de otras gamas, incluso por ejemplo Sonos o otras marcas. Sonos, es decir, que para mi gusto suena genial, pero sería bastante comparable Sonos con este Marshall. Sí que es verdad que las canciones con un poquito más de rock suenan muy bien, pero realmente el sonido es bastante espectacular por el precio que tiene, que ronda los 140 euros o así, y me ha sorprendido mucho tanto el sonido, la calidez del sonido, la brillantez que tiene el sonido, un sonido claro pero a la vez como rasgado, como de guitarreo, y aparte de ello el tema del volumen. Realmente
puedes subir mucho de volumen, que algo que parece tan pequeñito te puede llenar perfectamente una habitación grande o una casa y escucharlo con tranquilidad. Obviamente es un altavoz de exterior también y está hecho para eso, ¿no? Para que le puedas poner bastante volumen. Por supuesto no puedes llenar, claro, es que las comparaciones, pero no puedes llenar quizá con el sonido de esto lo que sería una fiesta de, no sé, muchísima gente, 30 personas o así, pero lo típico que estás con tus amigos o que te vas al exterior y te lo llevas, o estás en casa de alguien con terraza y hay bastante gente, se escucha perfectamente. Y aparte que, como os he comentado, la batería no tienes que preocuparte por ella, la verdad que se escucha fuerte, pero obviamente, claro, todo depende de los usos que se le quiera dar. Pero en cuanto a calidad de sonido, he de decir que he quedado súper encantada con él. No me esperaba tanto, la verdad, porque en un principio pensé que sería más el típico producto que quizá se hace muy bonito, pero realmente a la hora del sonido no tiene esa calidez, ¿no? Pero en este caso Marshall creo que ha conseguido un altavoz que está a la par, tanto el diseño, por supuesto, un diseño precioso, súper vintage, súper mítico de esta marca londinense, con un sonido a la misma altura, y eso es algo por lo cual realmente es que estoy enamorada de este pequeño altavoz, la verdad que es precioso. Y nada, por supuesto os dejaré los enlaces abajo por si os lo queréis comprar o queréis mirar otros colores, que los hay, y luego también tienen otros tamaños que son un poquito más grandes, pero esos ya no son portables, ¿no? El que es portable es este, que te lo puedes llevar a cualquier sitio, y bueno, yo estoy enamorada. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Contadme si tenéis este Marshall y si lo usáis, porque estoy segura que más de uno lo usaréis, o más de uno seguro que le tenéis la vista puesta en este altavoz que ya salió hace cosita de casi un año, no llega, y yo desde entonces ya lo tenía aquí en el ojo. Y nada, cualquier cosilla ya lo sabéis, podéis comentarme en los comentarios, y como siempre nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.